Bienvenidos a un nuevo video de Mentoría del Dinero. Mi nombre es Juan Correia, experto en los mercados financieros y en el análisis técnico. Hoy vengo con un video súper interesante, súper importante en el trading, ¿ok? Este video, si tú lo ves, lo entiendes y correlacionas todos esos daticos que yo te voy a ir dando, usted está en camino a la rentabilidad, ¿ok? Si no eres rentable con lo que te doy, créeme que si lo pones en práctica lo vas a hacer. Mis redes, si me quieres seguir, FX Piso Correia y @mentoría del dinero, el Instagram de la academia, para que nos sigas y no te pierdas nada de todo lo que vamos a estar subiendo, ¿ok? El tema que vamos a hablar hoy es de fractalidad, ¿ok? Yo creo que si entiendes fractalidad en el mercado financiero, en todo lo que es el trading, te va a ayudar muchísimo, sea la estrategia que tengas, sea la forma de operar que tengas, entender fractalidad. Esto va a potenciar tu análisis, tu trading y todo. Incluso hasta tu vida va a potenciar. Entiende esto y domina tu trading. Y voy a aprovechar ahorita de una vez, invitarte a suscribirte en YouTube, porque muchos ven los videos, no se suscriben, entonces no están haciendo nada. Tú te suscribes, yo subo más videos de valor que te van a ayudar y que te van a acompañar en todo este proceso. Aparte de eso, abajo en descripción te voy a dejar el link del Telegram de la comunidad, donde ahí diariamente estamos enviando noticias, contenido de valor, una que otra señal por ahí, alguna criptomoneda que le vemos potencial también la enviamos. Estamos ahí encendidos, papá, en ese Telegram. Entonces, nada, te invito a que te unas en el Telegram para que no te pierdas ninguna información de la que vamos a estar pasando ahí. ¿Por qué? Porque es contenido de valor y tienes que estar ahí. Si no estás ahí, no sé qué estás haciendo. Entonces, nada, vamos a entrar en tema rapidito, no hacemos el video muy largo. ¿Qué es la fractalidad? Nada, objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Muchos me van a decir, ay, pero es que eso es el Fibonacci. Sí, es que la fractalidad tiene mucha correlación con el Fibonacci y también con las ondas de Elliott. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la geometría fractal es una muestra de la sabiduría que habita en cada elemento del mundo natural. Fíjense cómo la fractalidad la podemos ver en cualquier parte del mundo. ¿Okay? En lo que nosotros veamos hay fractalidad, hay geometría, y esto se debe a que las características de las formas fractales vienen dadas por su propio proceso de creación. Entonces, ¿cómo observamos la fractalidad en los gráficos? Los precios dejan patrones debido a las emociones humanas que hay detrás de él. Cada vez que el precio avanza y retrocede sobre los avances anteriores, lo estará haciendo en proporciones áureas, ya que estará reflejando las emociones humanas que hay detrás. Fíjense esta imagen, mucho de esta imagen es lo que vamos a estar hablando hoy. Esto que está aquí prácticamente son las ondas de Elliott, ¿ok? Por eso tiene correlación la fractalidad y más adelante lo van a ver. Y el Fibonacci por este lado también, que es prácticamente todo lo que es el impulso y retroceso que nos deja el mercado, ¿ok? Es importante y destaco aquí que los mercados financieros se mueven por liquidez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Un precio, sea que sea cualquier activo, cualquier divisa, cualquier criptomoneda, cualquier precio, no puede simplemente subir y no retroceder y buscar liquidez. O sea, es imposible. Si ustedes analizan cualquier gráfico, van a ver que después de un impulso viene el retroceso, ¿ok? Como dice un famosito por ahí, todo impulso tiene su retroceso. Recuerde, el pullback siempre vuelve, ¿ok? Entonces, no se preocupen, después de que vean un impulso, siempre va a haber un retroceso, siempre. Entonces, ¿qué relación tiene estos temas? La fractalidad, las ondas de Elliott y el Fibonacci. El movimiento del mercado se expresa en impulsos y retrocesos que se refleja a sí mismo, en patrones repetitivos y escalas diferentes. La fractalidad se ve reflejada en cualquier parte del mercado e influye en nuestra operativa,
sea cual sea nuestra estrategia, o sea, no importa cuál sea tu estrategia se va a basar en fractalidad, en impulso y retroceso, porque eso es lo que hace el mercado básicamente. La simple relación que tienen estos conceptos es que en cada uno de ellos vamos a tener comportamiento de emociones humanas. Entonces, como en estos movimientos hay comportamientos de emociones humanas, es por eso que se relacionan estos tres temas: fractalidad, las ondas de Helio y Fibonacci. Entonces, repasemos un poco estos temas rapidito, lo que son las ondas de Helio y el Fibonacci, para luego irnos a fractalidad, ¿ok? En las ondas de Helio, la combinación de las ondas de Helio y del Fibonacci es una herramienta poderosa en el trading. La teoría de las ondas de Helio se basa en patrones de movimientos de precio, mientras que la sucesión de Fibonacci permite establecer niveles de soporte y resistencia. Entonces, en las ondas de Helio, la teoría de las ondas de Helio se basa en la existencia de patrones repetitivos en el movimiento de los precios de activos e instrumentos financieros. Helio definió dos grandes grupos de patrones a los que denominó ondas de impulso y ondas correctivas. Fíjense que si tenemos una tendencia alcista, como lo vemos aquí, vamos a tener ondas de impulso, ondas de retroceso, ondas de impulso, ondas de retroceso. Las ondas de impulso, de acuerdo con la teoría de las ondas de Elliott, es un patrón de movimiento en el mismo sentido de la tendencia principal. Este patrón está compuesto por 5 subondas, denominadas 1, 2, 3, 4 y 5, y las ondas 1, 3 y 5, que las vemos aquí, onda 1, onda 3 y onda 5, se mueven en el mismo sentido de la tendencia principal, mientras que las 2 y las 4 son correctivas, contrarias a la anterior. Luego de las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a tener las ondas ABC, que en la teoría de Elliott es un retroceso de todo este movimiento que inició la onda 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Si la tendencia dominante es alcista, las ondas de impulso serán alcistas, como lo vemos en este movimiento. Y si la tendencia principal es bajista, las ondas de impulso las vamos a ver bajistas, como las vemos aquí. Movimiento 1 es bajista, el retroceso o la onda de correctiva, que sería la 2 y la 4, son ondas de alcistas, y 1, 3 y 5 ondas bajistas, porque es con la tendencia principal que fluye. ¿Okay? Y en el Fibonacci, como lo observamos aquí, los retrocesos Fibonacci son proporciones utilizadas para identificar los niveles potencialmente de reversión del precio. Estas relaciones se encuentran en la secuencia de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci más populares son el 38.2%, el 50% y el 61.8%. Y después de un impulso, los chartistas aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y pronosticar el alcance de una corrección o retroceso. Siempre que tenemos un impulso, vamos a marcar el Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, y nos va a dar estos niveles de retroceso, que está el 38.2, el 50%, el 61.8, y aquí vamos a tener el 80% también, que también me gusta. A mí me gusta correlacionar el Fibonacci con order blocks, intentar de buscar esos order blocks que deja el precio, que deja todo este impulso, donde nos deje algún tipo de pista, ¿ok? De que ahí quedaron órdenes pendientes por mitigar. Entonces el precio, siempre que llega a esos order blocks, trato y busco de buscar algún tipo de patrón de entrada dentro de esos order blocks, ¿ok? Para seguir con el movimiento, con la tendencia. Incluso también estos retrocesos se pueden tradear. Los retrocesos, tanto como los impulsos, son tradeables, solamente que tienes que entender en qué localidad te encuentras del mercado, en qué localidad y en qué momento del mercado te encuentras. Si te encuentras en un retroceso o en un impulso, según la tendencia o la estructura del mercado. Fractalidad en el trading.
Entonces, en trading, un fractal es una herramienta gráfica e indicadora que proporciona una visión general para detectar tendencias y giros de mercado. Se trata de un patrón repetitivo en el que se producen las mismas configuraciones en toda la estructura, en una variedad de escalas diferentes. Entonces, ¿cómo se ve esto en el trading? Ya ahorita, después de esto, vamos a pasar al gráfico para que explicarte un poquito mejor todo lo de la fractalidad y cómo se ve en un gráfico la fractalidad. Nada, te vuelvo a invitar, porque si no te lo hiciste al principio del video, tienes que hacerlo aquí. Te invito a que nos sigas en mis redes es FX Piso Correia y la red de la academia, @mentoría del dinero. También te invito a que te suscribas en YouTube, si todavía no lo has hecho, suscríbete, por favor, mira todo lo que te estoy dando. Y abajo de la descripción te voy a poner el link del canal de Telegram, donde ahí subimos contenido diario, contenido de valor, noticias, señales, criptomonedas, de todo un poco. Entonces nada, pasamos un poquito al gráfico para explicarte cómo se ve la fractalidad. Te voy a explicar aquí un poquito con dibujos para luego irnos al gráfico. Si nosotros tenemos un impulso, vamos a suponer que este impulso que está aquí es semanal. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos A, un A y un B. ¿Ok? Tengo un A y un B de un movimiento semanal. Ya ustedes esto lo van a ver mejor en el gráfico. Pero tengo todo este movimiento A y B en semanal. Todo este movimiento que ustedes ven aquí. Todo esto. Déjenme quitarle el fondo. Todo este movimiento, todo este A y B que nosotros vemos aquí en semanal, cuando nosotros bajemos a 4 horas, nosotros vamos a observar en ese movimiento una fractalidad. No podemos observar en semanal, como vemos un movimiento completo, no podemos bajar de temporalidad a 4 horas y observar un movimiento sin retroceso. Es imposible. El mercado se queda sin liquidez. ¿Y qué tiene que hacer para seguir con su movimiento, con su tendencia actual? Tiene que retroceder, buscar mayor liquidez y seguir con su estructura principal. Entonces, ¿cómo vamos a observar todo esto en semanal en 4 horas? Lo vamos a observar de esta manera. Vamos a tener una estructura alcista dentro de todo este movimiento semanal, ¿ok? Entonces, todo esto que nosotros vimos en el A y en el B, en el A y el B del semanal, nosotros lo vamos a ver en 4 horas, ¿ok? De esta forma. Y estos movimientos que me rompen altos, fíjense, este movimiento me está rompiendo este alto y me está respetando este bajo. Fíjense que no lo quiebra. E igual vuelve y me quiebra este alto, vuelve y me quiebra este alto. Entonces, este A, sea este o sea el que sea, este A y este B, ¿cómo lo vamos a observar nosotros en la temporalidad de 15 o de 5 minutos? Este movimiento, este A y B que nosotros vemos aquí, igualmente en la temporalidad de 15 minutos, lo vamos a ver de esta forma. ¿Ok? Todo este movimiento que está aquí es posible que sea únicamente este A y este B. Y va a tener igual altos protegidos, altos débiles que son quebrados y bajos protegidos que los respeta. ¿Por qué? Porque así se comporta la estructura del mercado. ¿Ok? Entonces, este mismo movimiento que está aquí, nosotros lo vamos a observar en 15 minutos de esta manera. ¿Ok? Entonces, entender esto, esta correlación de temporalidades, esta correlación de cómo se mueve la estructura, cómo dentro de una estructura semanal vamos a tener una estructura interna
de temporalidades menores y cómo dentro de esa temporalidad menor vamos a tener otra estructura más interna todavía que se comporta de la misma manera, con el mismo fractal, respetando altos, invalidando altos en una tendencia alcista, invalidando altos y respetando los bajos, y en una tendencia bajista, respetando los altos y invalidando los bajos. ¿Por qué? Porque el mercado se comporta así, porque esa es la fractalidad del mercado. Entonces, si tú entiendes a correlacionar todo esto, créeme que vas a entender los movimientos del mercado, por qué la tendencia, por qué la estructura, cómo se comporta, y puedes tradear, o sea, en swing, o sea, en un poco más macro, en intraday o en scalping, ¿ok? No importa qué estrategia tengas, si es una estrategia swing, si es una estrategia intraday o un scalping, tienes que entender la fractalidad del mercado, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve esto en la gráfica? Vamos a analizar, yo aquí estoy en temporalidad semanal, ¿ok? ¿Qué vemos aquí claro? Mira, esto fue la caída del COVID, tenemos claro un movimiento A y B en semanal. Yo entiendo que todo este es mi A del movimiento, que se llevó todo esto alto, todo esto es una tendencia alcista, este es mi B, ¿ok? Entonces, si yo entiendo que todo este es mi A y mi B, ¿cómo yo voy a ver esto ahora en 4 horas? Fíjense que si yo borro aquí, yo entiendo que todo este movimiento, si bajo a 4 horas, ¿qué es lo que voy a observar? Fíjense. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, consolidación, porque fíjense que nunca quebró este alto, que tuvo su retroceso, luego volvió a buscar liquidez para seguir con su movimiento, retroceso, consolida, que son también patrones del mercado. Vamos a colocar esto en azul. Ok, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, quiebre, falso quiebre. ¿Por qué falso quiebre? Porque fíjense que el precio vino a buscar mayor liquidez, a lo mejor de todo este movimiento. Fíjense que ya empieza a trabajar otro fractal, no tan interna, sino que se cambia de dirección para trabajar en todo este fractal, ¿ok? El precio llega, busca liquidez en algún tipo de bloque. Fíjense, este bloque es hermoso. Ok, fíjense que ya había reaccionado una vez, pero seguía con liquidez. Vuelve, entra en el rango para después de eso ya seguir con su movimiento alcista. Si subimos un poquito de temporalidad, lo vamos a ver mucho mejor. Ok, luego que tenemos nuevamente impulso. Consolida, el precio consolidó bastante, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces vamos a hablar algo aquí importante, que es cuando el precio cambia de dirección, porque aquí ahora vamos a tener un cambio de dirección, ¿ok? Que lo vamos a observar. Fíjense que todo esto es estructura alcista. ¿Qué es lo que el precio ahora me hace? Fíjense que el precio ahora... ¿Cuál fue el alto que llevó al último bajo? Este bajo que llevó a este último alto, en este punto, fíjense que aquí es quebrado, es el primer quiebre. Esto es estructura básica del mercado. Aquí me está haciendo un quiebre del mercado, ¿ok? Un quiebre de la estructura. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer ese quiebre? Confirmarse, porque si no, el precio está buscando liquidez por debajo de los otros puntos para seguir con su tendencia actual. Esto lo hablamos en nuestra academia, en nuestros videos, en el curso básico incluso que tenemos en YouTube, que es totalmente gratis. Cuando el movimiento, las estructuras no se confirma, quiebra, es un falso quiebre, lo que se conoce en el mercado como falso quiebre. Y para que confirme el cambio de dirección, el precio tiene que confirmar otra vez por debajo de ese bajo. ¿Okay? En el momento que traspasa, fíjense que en este punto el precio traspasa confirmando nuestra estructura. ¿Okay? Entonces ahora en este momento que teníamos A y B alcista. En el momento que traspasa nuestro A,
tenemos un A y B bajista, luego tenemos un C y luego tenemos un D, ¿ok? Tenemos A, B, C, D, ¿ok? Entonces ya el precio aquí nos está confirmando estructura bajista y luego de eso, que el precio que nos hace, entendiendo la fractalidad del mercado, tenemos todo un movimiento alcista y ahora empezamos a tener un movimiento bajista. Fíjense que tenemos retrocesos del mercado y la tendencia principal ahora es bajista y va invalidando los bajos, respetando los altos, ¿ves? Invalidando los bajos, respetando los altos. Una y otra vez, es la fractalidad del mercado. Aquí observamos un quiebre nuevamente, fíjense que hace quiebre, ya él había quebrado acá abajo y había quebrado este, ¿ok? Haciendo protegido este alto y este alto. Aquí vemos un quiebre, ¿ok? Un quiebre que para que lo validara el precio debería haber hecho algún tipo de quiebre, retroceso y confirmación. No lo hizo. ¿Qué entendemos en estos movimientos? Que el precio buscó liquidez en otro rango de la estructura. ¿Por qué? Porque está trabajando en el fractal mayor, en el fractal de todo este A y B. Fíjense que si nosotros marcamos un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci desde aquí hasta aquí, el precio llega al 61.80%, que tenemos en el 61.80%, tenemos todo este bloque que tenemos aquí, todo este bloque, si lo hacemos zoom, fíjense que todo este bloque, vamos a ponerlo color rosa para verlo mejor, todo este bloque, el precio entra, mitiga justamente en el open del bloque y se fue, se marchó. ¿Ok? Entonces el precio estaba trabajando en el fractal mayor, ¿ok? Pero entendiendo la fractalidad, correlacionando el fractal semanal con el fractal, hablando de fractal o hablando de la estructura macro, estructura interna, si nosotros correlacionamos todo eso, podemos entender los movimientos del mercado, involucrarnos en zonas potenciales de muy buenos trades, de muy buenos recorridos. Si nosotros por lo menos en este fractal, en este punto, que nosotros teníamos este movimiento y empezamos a ver que ya está haciendo el retroceso, igualmente marco mi Fibonacci, ¿ok? De punto A al punto B, ¿hasta dónde llegó el precio? Hasta un 50%. Si yo bajo, vamos hasta este punto aquí, cuando ya sé que el precio está retrocediendo. Si yo bajo de temporalidad en este momento, ¿ok? Y entiendo, busco zonas a partir del 50% para arriba, entiendo que todo este movimiento alcista tiene liquidez, ¿ok? Si yo me voy a diario, fíjense que tengo todo este impulso. Si quiero reafinar un poco, tengo este order block, ¿ok? Y vamos a ver dónde reacciona el precio. El precio entra justo antes. Fíjense que aparte de eso, él tiene un fractal aquí interno alcista, que es el fractal de retroceso, ¿ok? Fíjense, y el precio va respetando este fractal. Ya una vez él llega a zonas, fíjense, creo que este bien no llegó, pero llegó a todo este bloque gigante, ¿ok? Fíjense que el precio entra aquí en temporalidades menores. Si nosotros queremos ver algún tipo de reversión en el precio, podemos bajar de dirección. ¿Y qué es lo que vamos a observar? El precio entra en el rango, fíjense que el precio entra en el rango, teníamos nuestro fractal alcista, A y B, el precio quiebra aquí nuestro primer fractal, haciéndonos un cambio de comportamiento. Nosotros tenemos que entender que este cambio de comportamiento, en dónde se está involucrando, nos estamos involucrando dentro del bloque. Fíjense, dentro del bloque, aquí es todo este movimiento que está aquí, es lo que le estoy explicando, está ocurriendo dentro de un bloque de toda la estructura A y B, de todo el movimiento, ¿ok? Macro, que es lo que vamos a observar luego de que él llegue a ese bloque, vuelve bajo de temporalidad a 15 minutos, ¿ok?
y observo que luego de ese movimiento vuelvo y marco mi Fibonacci, punto A, punto B, ¿okay? Bloques a partir del 50%, tenía este bloque y tenía todo este bloque que no voy a dejar de tomar el 100%, ¿ok? ¿Qué es lo que el precio hace? Yo puedo poner o ejecutar como un límite, cubriendo el 50%, cubriendo el 61%, cubriendo un poco más del rango por arriba y dejando correr hasta, si yo entiendo que es un potencial swing, porque me estoy involucrando en un posible punto C de la estructura macro, porque yo entiendo que si este A y este B va a ser un C para luego quebrar el B y hacerme un D, yo entiendo eso, puedo dejar correr la operación, puedo tomar ganancia y dejar correr un porcentaje de la operación, y ahí es donde nuestro trading se potencia. Entonces luego de eso, ¿qué hace el precio? Fíjense, que el precio luego de eso nos invalida nuestro punto A y nuestro punto B, y tenemos una nueva estructura, ¿ok? Entonces, si nos hubiéramos involucrado en esa operación, entendiendo la fractalidad con la utilización del Fibonacci, nosotros podemos involucrarnos en zonas con potencial reversión del precio, con potencial TP, con potencial ganancia. Entonces, entender eso, fíjense que tenemos nuevamente A y B, aquí nuevamente como te explico. Tenemos un falso voz, ¿ok? Pero ¿qué entiendo del falso voz? El falso voz vino a buscar liquidez utilizando toda esta fractalidad, a lo mejor una temporalidad mayor, ¿ok? De todo este movimiento para retroceder y de igualmente volver a hacer un retroceso. Entonces después todo este movimiento, fíjense aquí nuevamente, todo este movimiento retrocede por arriba del 50% y ¿qué va a tener el precio? Reacción. ¿Por qué? Porque así funciona la fractalidad del precio. Fíjense este bloque, el precio mitiga y tiene reacción, ¿ok? Algo también interesante aquí que pueden correlacionar los fractales o la estructura, ¿ok? Si yo bajo de temporalidad, entiendo que todos estos son mis puntos estructurales. A, B, y de este último A y B, que esto es, me encanta explicar esto, de este último A y B, fíjense cómo el precio aquí nos hace un quiebre de estructura del último A, ¿ok? Porque este último alto fue el que me lleva a este último bajo en esta temporalidad diaria, invalidándome este bajo, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo? Tengo este último movimiento A y B, que es lo que el precio tenía que hacer, respetar esto y volver a hacerme un bajo, ¿ok? En el momento que él invalida este alto, ya los compradores se ponen atentos a este movimiento. ¿Por qué? Porque el precio aquí nos está haciendo un cambio de comportamiento. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar de todo este movimiento alcista que tenemos? Porque en el momento que lo quiebra, nosotros tenemos este movimiento A y este movimiento B. ¿Qué es lo que el precio va a hacer? Va a empezar a tener reacción por debajo de los puntos, debajo del 50%. Fíjate que el precio llega al 50% en el primer bloque que observo. El precio tiene reacción al alza. ¿Por qué? Por este quiebre que está aquí al alza, porque los compradores no saben y no vamos a saber hasta que ocurra si este cambio de comportamiento que está aquí va a ocurrir para empezar a tener en estructura macro una estructura alcista, ¿ok? Porque en este momento en el AUD-USD, que es el que yo estoy tomando como ejemplo para explicar, nosotros tenemos una estructura bajista desde hace bastante tiempo. Fíjense, desde aquí ya tenemos estructura bajista, que aquí nos hizo el quiebre, aquí nos confirmó. Estamos hablando que el primer quiebre nos lo hizo en marzo del 2021, ¿ok? Entonces, importantísimo aquí, sube temporalidad semanal. Fíjense qué bloques tengo.
tenía este bloque que lo observo en temporalidad diaria y tengo este bloque que está aquí que lo observo en temporalidad semanal. Si bajo de temporalidad, bajo a diario, puedo reafinar un poco, agarro y busco la vela que toma mayor liquidez en diario, que es esta que está aquí, esta doji, y fíjense que la reafino y el precio justamente llega a ese rango y empieza a consolidar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para empezar a correlacionar y entiendan a correlacionar esos fractales. Fíjense que estamos en un fractal alcista en temporalidad diario y semanal, ¿ok? Si yo bajo a 4 horas, entiendo que este fractal que nosotros tenemos en diario tiene un retroceso en este momento, haciéndonos un A y B, una estructura o un fractal bajista. Fíjense, el precio aquí consolidó bastante, consolidó. Justamente esta consolidación ocurre por la localidad de todo este movimiento alcista. Fíjense que ya el precio llega a localidad del 50% de todo ese movimiento y esto empieza a consolidar. Esto igual forma, o sea, en 5 minutos, en 15, en 1 hora, en 4 horas, en diario, en semanal, ocurre tal cual como ocurre en macro, ¿ok? Eso es lo importante y lo fabuloso de la fractalidad y de entender la fractalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre luego de que él llega a ese origen? Fíjense, que es lo que quiero conversar aquí. Fíjense que el precio me iba haciendo altos protegidos, bajos débiles, altos protegidos, bajos débiles, alto protegido, ¿ves? Retrocede, pulva, retroceso, aquí consolida, me invalida este último bajo, fíjense aquí, me invalida este último bajo, haciéndome un primer cambio de comportamiento, ¿ok? Que es este que está aquí en rojo, me está haciendo ya un primer cambio de comportamiento alcista. ¿Y qué es lo que el precio va a hacer a partir de eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo si yo entiendo dónde está ocurriendo esto? Porque ¿qué tengo que tener yo? Localidad. Yo tengo que entender que este cambio de comportamiento está ocurriendo en el origen del fractal macro, de la estructura macro diario y semanal. Vean lo importante que es. Yo entiendo que esto está ocurriendo dentro de del bloque semanal, dentro del fractal, del origen, como le quieras decir. Esto está ocurriendo en este punto. Yo tengo que entender y tengo que empezar a pensar que el precio posiblemente se me va a colocar alcista. ¿Por qué? Porque el precio me está reaccionando desde el origen de la estructura mayor, del fractal mayor. La estructura menor trabaja para la estructura mayor. Anótense eso por ahí. Entonces, simple. Tengo un Fibonacci, marco mi Fibonacci, ahí ve a dónde llegó el precio, a rango del 61%, que tengo en el 61.80%. Sencillo, fíjense este bloque que tengo aquí, porque sé que es un bloque, porque el precio, mientras mayor velas tienen acumulación ahí, es que más tiempo tardó el precio acumulando órdenes ahí. ¿Para qué? Para tener esta reacción, ¿ok? Acción y reacción, sencillo. El precio llega, fíjese cómo marca, cómo mitiga, y a partir de que mitiga este bloque, ¡pum!, ¿qué hace? Otra vez un nuevo alto, ¿ok? Entonces ya el precio aquí me está confirmando una estructura alcista, ¿ok? Y luego de eso, ¿qué hace el precio? Simple. Sigue con su fractal alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Dónde nos encontramos actualmente ahorita? De todo este impulso, ¿ok? De todo este impulso de esta temporalidad, fíjense que tengo mi A y mi B, el precio se encuentra en orígenes de todo ese movimiento, ¿ok? Y ahí está. ¿Qué es lo que el precio me hizo aquí en este punto? Que yo tengo que entender que el precio está en el origen de todo este movimiento. Cuando bajo de temporalidad, bajo a 15 minutos, ¿qué es lo que el precio hace? Sencillo, fíjense cómo él venía con una fractalidad bajista, fíjense, bajista, quiebra, bajista, sencillo. Y en el momento que él llega a ese origen, ¿qué es lo primero que obtengo? Un cambio de comportamiento. Fíjense cómo trabaja igual
en cualquier temporalidad. Tengo mi cambio de comportamiento y a raíz de ese cambio de comportamiento que tengo, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, y ya me cambia a una fractalidad alcista, en donde desde el origen, importante, desde el origen del último movimiento de A y B del fractal. Así de sencillo, se entiende fractalidad. Los invito a que lo pongan en prueba, a que empiecen a rayar. Esto funciona en cualquier tipo de gráfico. A mí porque me gusta y me encanta la USD. También me gusta el euro-dólar. Pero funciona tal cual como en criptomonedas. A lo mejor en criptomonedas se ve un poquito más ruidoso porque las criptomonedas tienden a lateralizar o consolidar un poco más para después tener esos movimientos fuertes. Pero la fractalidad funciona. O sea, es cuestión de que lo prueben, de que lo vean, de que lo analicen y empiecen a buscar esos fractales. Cuando tú empiezas a correlacionar la estructura con los fractales, con esos retrocesos en temporalidad mayor a temporalidad menor, créeme que tu trading y tu análisis va a exponenciarse, o sea, va a mejorar muchísimo. Con esto y con la estrategia que manejes entendiendo la fractalidad, vas a obtener la rentabilidad. Así que nada, síguenos en nuestras redes, síguenos en nuestro Telegram, suscríbete, sígueme en mi Instagram, FX Piso Correia.